La serie es una experiencia particular. Se nos muestra a los personajes y su diario vivir, centrándonos en un momento específico de sus vidas. Los vemos resolver sus problemas, así como los eventos que desencadenaron los mismos. Y eso es todo. Siendo una serie tan simple, ¿cómo es que logra engancharte tan bien? Hoy hablaremos de My Personal Waterman. My Personal Waterman nos cuenta la historia de una pareja, Yo, un mangaka de contenido erótico, y Mizuki, que trabaja como meteorólogo en un programa de televisión. Ambos, a pesar de tener una relación de años, tienen problemas de comunicación, y a lo largo de la serie veremos cómo este conflicto deriva en muchos más. Creo que para entender el por qué esta serie engancha tanto, primero debemos de explicar un par de cosas relevantes para la estructura de la misma, las cuales serían el género y cómo funcionan los arcos narrativos. Suena muy aburrido, pero les juro que llegaremos a un punto al final. Primero, si bien esta es una serie de romance, es decir, veremos a los protagonistas enamorarse, también tenemos que tener en cuenta los otros géneros de la historia, a fin de comprender el tono de la misma. Hablando de géneros secundarios o subgéneros, estos pueden ser variados, pueden ser escolares cuando se trata de estudiantes, legal si es de abogados, comedia si lo que predomina es el humor. Sin embargo, el slice of life es un poco más ambiguo que esto. La forma más fácil de explicarlo es como la dramatización de la realidad. El género slice of life es un género nativo de Japón, es muy usual en el manga y el anime y es más común verlo junto al género de coming of age. En este tipo de historias se nos muestra el día a día de uno o más personajes y el diario vivir de los mismos, con todo lo aburrido, monótono, pero reconfortante que esto puede llegar a ser. La finalidad del slice of life no es la emoción, sino la comodidad. Pasando esto a nuestra serie del día, My Personal Waterman encaja en este género por 3 razones. La primera es que esta historia no tiene un detonante. No hay un gran evento que inicie la historia y tampoco hay una gran resolución al final. Si bien nos presentan conflictos a resolver y las consecuencias que estos han tenido antes y después de su resolución, la verdad es que ninguno de ellos encajaría en la categoría de impactante. Lo segundo es que la historia se cuenta a través de recuerdos mezclados con el presente, y como nos ocurre a todos los seres humanos, nuestros recuerdos se distorsionan con el tiempo, y eso es algo que le ocurre a los protagonistas, como lo sería el recuerdo de su primera vez que ambos recuerdan de manera diferente. Y el tercer elemento es que los personajes no evolucionan de manera sustancial. Aquí es donde hablamos de arcos de personaje. El arco de personaje es el viaje que tiene que hacer él o los protagonistas a través de la historia. Estos pueden ser positivos, es decir, que el protagonista está en una mejor situación que al principio, o negativos, en donde el protagonista termina en un estado peor. En este caso, ambos terminan en el mismo lugar que al principio. Si bien ocurren diferentes eventos a lo largo de la serie, ninguno de ellos tiene un gran impacto en los protagonistas. Y eso está bien. Si bien todos tenemos o llegamos a tener un momento en el que nos daremos cuenta que tenemos que cambiar el rumbo de nuestra vida, la verdad es que estos eventos en la vida real rara vez producen un cambio inmediato. Tendremos tropiezos y retrocesos. El evento canónico es inmediato, pero el camino al cambio verdadero es lento. Y en efecto, los protagonistas pasan por muchas cosas juntos. Todos estos eventos les hacen saber que hay algo que deben cambiar, pero estos cambios no son inmediatos. Incluso al final de la serie, el problema de comunicación entre ambos no se soluciona por completo. No pasamos de no hablamos entre nosotros, aún nos contamos todo, sino que vemos el avance, la evolución de una relación que no es perfecta, una en la que ambos tienen ganas de rendirse en más de una ocasión, pero aún con las decepciones y los malentendidos, ambos están dispuestos a hacer todo lo posible para estar juntos. Si me lo preguntas a mí, esto es más similar a lo que ocurre con las parejas en la vida real. Por el lado de los personajes, debo aceptar que aunque es fácil relacionarse con ellos, también hay que aceptar que son muy unidimensionales, siendo que no es ya hasta el final que profundizamos un poco en ellos. Sin embargo, hay que aceptar que la información que nos dan es suficiente para que nos interesemos por ellos. También los personajes secundarios, mi favorita es la amiga de Yo, que a pesar de ser una fangirl no es encimosa, por el contrario, es muy respetuosa del espacio de Mizuki, e incluso se vuelve un apoyo de la relación para ambos. Sin duda, el mundo necesita más amigos como ella. Por el lado de la trama, me gusta la manera en la que está contada. Como las series cortas son 8 episodios de media hora más o menos, los vemos en situaciones muy específicas para ver la dinámica que hay entre ellos, y tal vez es por este formato que resulta entretenido e interesante. Y otro punto muy importante son las escenas eróticas. En los tiempos en los que estamos viviendo en el BL de hoy día, pareciera que las empresas están más en una competencia por ver quién hace la escena más explícita posible con la finalidad de atraer audiencia. Y sí, aunque My Personal Waterman tiene muchas de estas escenas, la verdad es que ninguna se siente fuera de lugar. Además de que un rasgo que tienen en general los BL japoneses es que sus escenas eróticas no tienden a ser muy extendidas. Y al igual que en otras series, la finalidad de las escenas subidas de tono en esta serie es, más que ver cosas íntimas, se destaca la emoción entre los protagonistas, lo cual, si me lo preguntas, es el enfoque principal que ese tipo de escenas debería tener. Y eso es todo por el video de hoy. ¿Ustedes qué piensan de My Personal Waterman? Para mí, creo que esta serie no
es perfecta, tiene muchos puntos en los cuales podría comprender que a la gente no le guste, pero aprecio la intención por mostrar algo diferente, con una propuesta interesante y una historia que difícilmente podríamos ver fuera de Japón. Por último, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado y yo me voy, no sin antes desearles un lindo fin de semana y nosotros nos encontraremos el próximo viernes. Bye bye. Y perdón si hay ruido raro en el fondo, está lloviendo afuera. Ahora sí vamos.